en el corazón de antiguas tierras, donde el tiempo parece ralentizar su paso, se ocultan misterios que el mundo moderno apenas comienza a desentrañar. Imagina un lugar donde majestuosas esculturas de piedra, esculpidas por manos desconocidas, observan en silencio los siglos que pasan. ¿Quién creó estos monumentos? ¿Qué herramientas utilizaban los antiguos constructores para tallar con tal precisión la piedra dura? En los acantilados de estos lugares perdidos, misteriosos dibujos narran historias que apenas comenzamos a comprender. Figuras que recuerdan mapas estelares. Imágenes de seres que no se parecen a nada conocido. Aquí, entre las ruinas de antiguas ciudades, abandonadas repentinamente por sus habitantes, se siente la presencia de algo intangible. Los lugareños susurran sobre lugares sagrados donde aún se siente una energía que puede curar y revelar conocimientos ocultos. Algunos afirman haber oído voces del pasado en noches de luna tranquila. Los científicos buscan explicaciones racionales. Los arqueólogos recolectan meticulosamente fragmentos de antiguos mosaicos. Pero cuanto más sabemos, más profunda se vuelve la enigmática. ¿Qué intentaban decirnos los antiguos? ¿Qué secretos se llevaron consigo? Y estos silenciosos testigos del pasado se encuentran no solo en selvas perdidas o en mesetas de alta montaña. A veces, se elevan directamente en espacios abiertos, como si desafiaran nuestra comprensión de la antigüedad. Uno de estos monumentos es el majestuoso Uluru, que se alza desde las llanuras arenosas del centro de Australia, similar a un cetáceo de piedra emergiendo del océano del tiempo. No es solo una roca. Es el corazón vivo del continente, latiendo con ritmos misteriosos que se remontan a épocas remotas, cuando los rayos del sol poniente tocan sus antiguas laderas. El monolito se tiñe de un vibrante rojo anaranjado, creando la impresión de que la tierra misma arde desde dentro con un fuego antiguo e incomprensible. Los aborígenes del pueblo Anangu han preservado durante siglos leyendas sagradas sobre la creación de Uluru durante el tiempo de los sueños, un periodo místico en el que los espíritus ancestrales formaban el paisaje y establecían las leyes del ser. Ellos cuentan sobre poderosos seres conocidos como Kunia y Liru, cuya épica batalla dejó huellas en la superficie de la roca. Esas mismas misteriosas hendiduras y grietas que los geólogos modernos explican como resultado de la erosión y el desgaste. Pero ¿puede una simple erosión crear formas que se asemejen tan asombrosamente a las huellas de serpientes o a las impresiones de gigantescos seres? Alrededor de Uluru ocurren fenómenos acústicos inexplicables. Algunos participantes de expediciones afirman haber escuchado un extraño rugido emanando de las profundidades del monolito, especialmente al amanecer o durante la luna llena. El antropólogo James Foster, quien pasó 3 años estudiando los rituales de los aborígenes alrededor de Uluru, registró decenas de testimonios sobre cómo en ciertos lugares, alrededor de la roca, se puede escuchar un susurro a cientos de metros de distancia, como si la tierra misma transmitiera mensajes a través del espacio y el tiempo. Los ancianos locales dicen que en estos susurros se pueden distinguir las voces de los antepasados, transmitiendo conocimientos antiguos a quienes están dispuestos a escuchar. Los científicos han registrado anomalias magnéticas extrañas alrededor de algunas partes de Uluru, pero nadie puede explicar su origen. Especialmente enigmáticos son los grabados rupestres ocultos en cuevas y grietas. Algunos de estos grabados, según los especialistas en arqueoastronomía, reflejan con asombrosa precisión la disposición de las estrellas visibles en el hemisferio sur, hace miles de años. ¿Cómo pudieron los aborígenes, sin escritura ni instrumentos complejos, crear mapas astronómicos tan precisos? ¿Y por qué algunos grabados representan criaturas que no se parecen a ningún animal conocido en Australia? Muchos visitantes de Uluru informan sobre un inexplicable sentimiento de déjà vu, como si ya hubieran estado allí en otra vida. Otros hablan de repentinos destellos de intuición, clarividencia o incluso visiones del pasado. Los geólogos aseguran que Uluru es simplemente un resto erosivo, surgido hace unos 300 millones de años. Pero ¿puede una simple formación geológica causar tan profundas experiencias psicológicas y espirituales
en miles de personas de 1900 años, diferentes culturas y creencias? Tal vez Uluru sea algo más, un antiguo depósito de conocimientos codificados en la propia estructura de la piedra, o un portal entre dimensiones, como creen los chamanes locales. Mientras los científicos continúan buscando explicaciones racionales a todos estos fenómenos, Uluru guarda sus secretos, cambiando de color bajo los rayos del sol y susurrando antiguas historias a quienes saben escuchar el silencio del desierto. ¿Qué otros mensajes están codificados en este coloso de piedra? ¿Cuántos lugares más como este existen en nuestro planeta, esperando a que aprendamos a leer sus silenciosos testimonios? Las antiguas galerías rocosas de Kakadu y otros lugares de Australia no son simplemente paredes que rodean desiertos, sino verdaderas ventanas al pensamiento de los antiguos aborígenes, quienes, como si estuvieran grabando sus pensamientos, sueños y miedos en la piedra. Cada imagen en estos lienzos pétreos es un código, oculto en líneas y formas que pueden contar cómo los seres humanos percibían el mundo que les rodeaba. Una de las imágenes más enigmáticas y majestuosas es la de Wandjina, un espíritu que, según las leyendas, descendió del cielo para enseñar a los humanos a cazar, recolectar alimentos y mantener el equilibrio en la naturaleza. Estos altos y poderosos seres son representados con ojos enormes que, según se dice, pueden ver a través del tiempo y el espacio. Pero ¿qué hay detrás de estas imágenes? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de nuestros antepasados que las grababan en las rocas? Quizás querían transmitir a las generaciones futuras la importancia de la armonía con la naturaleza, o advertir sobre las consecuencias de su ruptura. En los dibujos rupestres no solo se encuentran imágenes, sino también mitos enteros que se transmitían de generación en generación durante milenios. Los ancianos locales cuentan que Wandjina no es solo un dios, sino también un protector de la tierra, que puede enojarse si se muestra falta de respeto hacia la naturaleza. Por eso, cada vez que entramos en estos lugares sagrados, debemos recordar la importancia de conservar este patrimonio cultural. Las galerías de Kakadu, protegidas por la UNESCO, son un archivo invaluable donde miles de años de historia se han creado en forma de colores brillantes y formas caprichosas. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos lugares enfrentan amenazas que podrían borrarlos de la faz de la Tierra. El cambio climático, el vandalismo y hasta la explotación turística son algunos de los peligros que ponen en riesgo la unicidad de estos dibujos rupestres. ¿Cómo podemos proteger estos testimonios del pasado? ¿Cómo conservar lo que no puede explicarse, pero que es importante para muchas culturas? Conservar estos lugares no solo para la ciencia, sino también para las futuras generaciones, para que puedan ver, sentir y entender cómo era el mundo de nuestros antepasados. Pero esto no es la única incógnita que guardan estas tierras. Al pasar de las galerías rocosas, vamos a prestar atención a otros artefactos misteriosos que se han encontrado en Australia, que sugieren que los habitantes de esta tierra podrían haber sido más avanzados de lo que pensamos. ¿Cuáles serán sus secretos? ¿Cómo pueden cambiar nuestra comprensión de la historia? Las rocas de Carrajuro, situadas en el corazón de Australia Occidental, representan un fenómeno natural único que fascina por su aspecto inusual y su profunda mitología arraigada en la cultura de los aborígenes locales. Estos majestuosos pilares de piedra, como si estuvieran petrificados en el tiempo, se elevan hacia el cielo, evocando asociaciones con seres vivos. Algunos ven en ellos la silueta de un animal ancestral, mientras que otros ven figuras de criaturas míticas. Sus formas extrañas y caprichosas parecen contar historias que se han transmitido de generación en generación. Según las leyendas de los aborígenes, estos rocks son héroes petrificados que alguna vez formaron parte de una gran batalla entre el bien y el mal. Según los mitos, cuando la oscuridad amenazaba su tierra, poderosos espíritus se convirtieron en piedra para proteger a sus descendientes de las fuerzas malignas, dejando sus cuerpos en un estado petrificado para siempre. Pero ¿qué sucedió realmente en aquellos tiempos lejanos? ¿Cómo pudieron estos espíritus, tan poderosos y sagrados, verse limitados por una envoltura de piedra?
Cada pilar de Carrajuro parece contener una energía y una fuerza que impregna el aire, haciendo sentir que estos rocks no son solo rocas, sino testigos vivos de antiguos eventos. Los habitantes locales cuentan que por la noche, cuando la luna ilumina la tierra, se puede escuchar el susurro de estos antiguos héroes, que advierten sobre futuras desgracias o comparten la sabiduría de sus antepasados. Pero estos rocks no solo fascinan por su aspecto y sus leyendas, también son objeto de interés científico. Los investigadores intentan entender cómo se formaron estas formas naturales únicas, pero cada conclusión solo añade más preguntas. Algunos creen que es el resultado de la erosión de siglos y la acción de factores climáticos. Otros están convencidos de que hay una misteriosa verdad oculta, posiblemente relacionada con antiguas civilizaciones que poseían conocimientos inaccesibles para el ser humano moderno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron los antiguos crear tales imágenes místicas y majestuosas que aún hoy causan admiración y respeto? Es importante señalar que las rocas de Carrajuro no son solo un fenómeno geológico, sino también un lugar sagrado de gran importancia para los aborígenes locales. Creen que estos rocks poseen un poder curativo y protector. Los aborígenes vienen aquí para realizar rituales, recordar a sus antepasados y encontrar armonía con la naturaleza. Sin embargo, este lugar enfrenta desafíos de la modernidad. El cambio climático, el comportamiento irresponsable de los turistas y los intereses comerciales amenazan con preservar este valor natural y cultural único. ¿Cómo podemos proteger a estos héroes petrificados de los mitos? ¿Cómo podemos conservar su historia y su significado para las futuras generaciones? Quizás las respuestas a estas preguntas se encuentren en los antiguos mitos que continúan viviendo en los corazones de las personas y en las invisibles conexiones que nos unen a nuestros antepasados. Pero esto no es la única misteriosa verdad oculta en las entrañas de la tierra australiana. Pasando de las rocas de Carrajuro, vamos a prestar atención a otros lugares enigmáticos que también pueden ofrecernos claves para desentrañar los misterios que se guardan en la historia de las antiguas civilizaciones. ¿Qué más puede esperarnos en este mundo enigmático lleno de maravillas y invisibles hilos que nos conectan con el pasado? Pasando de las piedras de Carrallo, vamos a prestar atención a otros lugares misteriosos que también pueden ofrecernos claves para desentrañar los enigmas que se encuentran en la historia de las antiguas civilizaciones. En el corazón de Australia, entre la majestuosidad de las montañas azules, se alza el Burra Ranch, un lugar envuelto en leyendas y magia, donde cada piedra y cada árbol guardan en sí el susurro de los antiguos espíritus. Estas formaciones rocosas majestuosas, como guardianes del tiempo, se elevan hacia el cielo, reflejando el azul del firmamento y creando una atmósfera llena de misterios y historias enigmáticas. Parece que las propias rocas, con sus bordes afilados y cuevas misteriosas, observan lo que ocurre, haciéndonos testigos del esplendor que existió mucho antes de nosotros. Los aborígenes locales creen que aquí habitan los espíritus de sus antepasados, que continúan protegiendo la tierra y transmitiendo sus conocimientos a través de las generaciones. La leyenda de Jovi, un espíritu poderoso que, según las tradiciones, puede controlar los elementos y comunicarse con los humanos, recorre esta región, dotándola de una aura de lo desconocido. Jovi se ha convertido en una leyenda viva. Sus imágenes y historias se transmiten de boca en boca, creando el mito de un protector benévolo que puede bendecir o castigar. A veces, cuando el viento susurra entre los árboles, parece que Jovi mismo nos habla, llamándonos a recordar nuestras raíces y nuestra conexión con la naturaleza. Pero ¿cómo explicar el poder de estas antiguas historias? ¿Cómo continúan emocionando los corazones de la gente, incluso en el mundo moderno, lleno de tecnología y cambios? Quizás nos hablan de que nuestros antepasados poseían conocimientos que hemos perdido, y que sus espíritus aún viven entre nosotros, protegiendo sus lugares sagrados. Al recorrer estas tierras, podemos encontrar rastros de antiguos rituales y ceremonias que se han realizado aquí durante milenios. Cada curva del sendero, cada piedra, parece guardar una historia que solo espera ser contada. Pero esto no es la única enigmática que guardan las montañas azules. Debajo de sus majestuosas cumbres,
se encuentran cuevas donde se han encontrado pinturas rupestres, que representan escenas de caza y espíritus antiguos que, según se cree, se comunicaban con los humanos. Estas imágenes, creadas por la mano de un artista ancestral, plantean muchas preguntas. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué significado atribuían a sus imágenes? Algunos investigadores creen que estas pinturas no son solo arte, sino mensajes codificados que transmiten conocimientos sobre el mundo, la naturaleza y el propio ser humano. Otros piensan que reflejan rituales que unen a los humanos con los espíritus, llamándolos a su ayuda en tiempos difíciles. Pero, por mucho que intentemos desentrañar estos enigmas, la verdad sigue siendo enigmática. La grandeza y el misterio del Burra Ranch continúan atrayendo a buscadores de aventuras e investigadores que, tal vez algún día, desentrañarán sus secretos. ¿Qué otras enigmas se ocultan en estas montañas? ¿Qué historias ocultas guardan? ¿Cuánto más aún no sabemos sobre aquellos que vivieron aquí antes de nosotros? Sumergiéndonos en estas preguntas, comprendemos que nuestro camino apenas comienza y que ante nosotros se extienden muchas tierras inexploradas, llenas de misterios y enigmas, esperando ser descubiertos. Sumergiéndonos desde los misteriosos Burra Ranch en otro rincón del mundo, nos encontramos en la isla de Pascua, donde silenciosos guardianes de un antiguo culto nos observan desde la altura de sus rostros pétreos. Estos majestuosos moai, tallados en tufo volcánico, se encuentran en la intersección de la realidad y la mitología, dejando tras de sí un rastro de enigmas y conjeturas. ¿Cómo es posible que estos colosos de piedra hayan aparecido en esta isla remota, rodeada por las inmensas aguas del Océano Pacífico? Tradicionalmente, se cree que los moai fueron creados para honrar a los antepasados, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. Tanto los habitantes locales como los científicos discuten sobre cómo exactamente fueron creados y transportados estos gigantescos monumentos, que pesan decenas de toneladas. Algunos afirman que fueron transportados en trineos especiales, mientras que otros creen que los antiguos maestros utilizaron la técnica del balanceo, haciendo que las estatuas se movieran como si estuvieran vivas. Pero ¿cómo pudo desaparecer una técnica tan avanzada junto con la civilización que la creó? Esto suena como el argumento de una novela emocionante. Las leyendas de los isleños nos sumergen en un mundo de espíritus y antepasados que, según ellos, continúan observándolos y protegiéndolos. Los habitantes creen que cada moai representa el espíritu de un antepasado importante, y su misión es asegurar la prosperidad y la protección de su pueblo. Estas estatuas, petrificadas en la eternidad, parecen esperar que sus enviados vuelvan a dirigirse a ellas con oraciones y peticiones. La leyenda de Hotumatua, el primer rey de la isla, afirma que fue él quien trajo a la gente a este pedazo de tierra aislado y ordenó tallar los moai para honrar a sus antepasados. Pero, según la tradición, con la desaparición de los bosques también desaparecieron los conocimientos sobre cómo tratar con los espíritus. ¿Cómo es posible que un pueblo que creó una cultura tan grandiosa se encontrara al borde de la extinción? Mientras los científicos continúan estudiando los métodos utilizados para crear y transportar los moai, las leyendas locales se enriquecen con nuevos detalles. Algunos creen que las estatuas fueron creadas para conectar el mundo de los vivos con el de los muertos, y que podían revivir en momentos de ciertos rituales. Otros sugieren que los moai servían como símbolos de poder y estatus, y que su número en la isla indicaba la influencia de una tribu específica. Pero ¿cómo explicar la destrucción de esta civilización, que parecía estar tan cerca de la santidad y la armonía con la naturaleza? La isla de Pascua, que alguna vez estaba llena de bosques verdes, ahora es árida y desértica, y este cambio suscita tanto reflexiones científicas como filosóficas. ¿Cómo podemos aprender de los errores de nuestros antepasados si incluso sus más grandes logros fueron destruidos? Pero no es la única misterio que guarda la isla de Pascua. Debajo de la superficie se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de los antiguos habitantes. Las excavaciones arqueológicas muestran que no todos los moai fueron instalados en sus lugares, y muchos de ellos quedaron incompletos, dejándonos con preguntas. ¿Qué pudo haber impedido su finalización? Algunos investigadores sugieren que conflictos internos
y la lucha por los recursos llevaron al declive del culto a los antepasados, y por lo tanto, al colapso de la civilización misma. Existen incluso teorías de que los isleños podrían haber tenido contactos con otras culturas, y que algunos de sus rituales podrían haber sido adoptados o adaptados de otros pueblos. De esta manera, la isla de Pascua, con sus enigmáticos moai y mitos sobre los antepasados, sigue siendo una de las páginas más intrigantes de la historia de la humanidad. ¿Cuántas más misterios guarda este rincón remoto del mundo? ¿Y qué descubrimientos esperan ser revelados para iluminar la civilización desaparecida? Solo podemos especular que bajo cada estatua se encuentra no solo una historia, sino también una clave para entender nuestro propio camino. Así, sumergiéndonos en estas preguntas, comprendemos que los misterios del pasado nunca serán completamente desentrañados, y que cada nuevo descubrimiento añade nuevas capas a las ya existentes enigmas. Rano Raraku. Historia congelada de la gloria inacabada. Al desplazarnos hacia Rano Raraku, la antigua cantera de piedra en la isla de Pascua, llegamos a un lugar donde el tiempo parece haber detenido su marcha. Aquí, en la sombra de los majestuosos flancos volcánicos, se ocultan las estatuas inacabadas, petrificadas en la eternidad, como si estuvieran esperando el final de sus vidas. Estos gigantescos rostros de piedra, algunos de los cuales nunca fueron desprendidos de la roca, crean una atmósfera de profunda meditación y tristeza. ¿Cómo es posible que miles de manos laboriosas, que alguna vez fueron capaces de crear tales maravillas, hayan dejado de trabajar de repente? Las leyendas de los habitantes locales cuentan de conflictos internos que surgieron en la isla cuando los recursos comenzaron a agotarse y los sueños de grandeza comenzaron a desmoronarse como arena bajo la presión del agua. Algunos investigadores sugieren que en la isla se desató una lucha entre diferentes clanes que buscaban el poder y la influencia, utilizando las estatuas como símbolo de su superioridad. Esto podría haber llevado a que la cantera, inicialmente destinada a la creación de imágenes sagradas, se convirtiera en un lugar de conflictos y sufrimientos. Sin embargo, los conflictos internos no son la única causa del misterioso cese de las obras. Según las leyendas, el enojo divino también podría haber jugado un papel. Los isleños creían que los espíritus de sus antepasados los observaban, y si no eran dignos, podían perder su bendición. ¿Cómo pudo ocurrir un abandono tan drástico de las sagradas tradiciones, que llevó a la catástrofe? La cantera de Rano Raraku, con sus enormes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, es no solo un testimonio del arte de los antiguos maestros, sino también una clara advertencia sobre cómo rápidamente el poder puede volverse en contra de su creador. Las estatuas inacabadas parecen ser símbolos de esperanzas frustradas y ambiciones perdidas, reflejando la lucha interna de una sociedad que alguna vez prosperó. Aquí, entre un montón de piedras y rostros incompletos, podemos sentir no solo la grandeza, sino también la tragedia que envuelve este lugar. Pero, ¿qué ocurrió con los isleños que dejaron de creer en sus ideales y tradiciones? Quizás esto fue un resultado de una catástrofe ecológica provocada por la tala excesiva de bosques, según indican algunos científicos, que podría haber alterado el equilibrio de la naturaleza y, por lo tanto, la misma cultura. La disminución de los recursos podría haber provocado un aumento de la agresividad y destruido la sagrada conexión que existía entre el pueblo y los espíritus de sus antepasados. Se vuelve evidente que Rano Raraku no es solo una cantera. Es un lugar donde se concentran todas las preguntas sobre la grandeza y la caída, sobre la luz y la sombra que acompañan a cada civilización. Por lo tanto, Rano Raraku sigue siendo un lugar misterioso que guarda muchas incógnitas. ¿Cuánto más podemos aprender sobre aquellos que alguna vez habitaron aquí? ¿Cuál era su percepción del mundo cuando las estatuas inacabadas se convirtieron en símbolos de su lucha? Al igual que las estatuas callan sobre sus historias, solo podemos adivinar lo que aún se oculta bajo la superficie de este lugar misterioso. Cada figura inacabada, cada corte dejado en el suelo, nos recuerda que la historia no siempre es comprensible y que cada descubrimiento solo abre nuevas preguntas. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a la gente a dejar sus creaciones en ese estado?
¿Qué otros misterios esperan ser revelados en este remoto pero increíblemente rico patrimonio cultural de la isla? Actualmente nos dirigimos hacia Orongo, un pueblo ceremonial en el borde de un volcán, que, como un manto mágico, está envuelto en misterios y antiguos rituales. Aquí, en el borde del acantilado, se abre una vista cautivadora del vasto océano, donde las olas se rompen contra las rocas, como si intentaran transmitirnos los susurros antiguos de nuestros antepasados. Orongo no es solo un asentamiento, es un santuario donde cada edificio de piedra y cada petroglifo parecen guardar historias de competiciones que existieron en tiempos inmemoriales. ¿Cómo escogían los antiguos isleños a su dios ave humano? ¿Y qué simbolizaban estos rituales míticos? En las paredes de las casas talladas en tufo volcánico, se conservan imágenes misteriosas, petroglifos, que cuentan sobre competiciones en las que participaban los mejores representantes del clan. Se creía que quien primero llegara a la isla donde anidaban aves raras, podría ganar el respeto y el honor de su pueblo. Pero ¿qué sabemos sobre la simbolización de estas competiciones? Algunos investigadores sugieren que no eran solo una lucha física, sino una representación de la profunda conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Un ritual que llamaba a las fuerzas de la tierra y el cielo. Como si en esta competencia se ocultara el espíritu de la isla, recordando que la vida en este remoto pedazo de tierra no era solo una existencia, sino una bendición. Pero Orongo no es solo eso. Las leyendas de los habitantes locales afirman que cada ave capturada durante el ritual no solo traía regalos materiales, sino también enriquecimiento espiritual. ¿Cómo podían estos sencillos pero llenos de vida seres convertirse en símbolos de grandeza y honor? Quizás en estos rituales los isleños buscaban no solo fuerza física, sino un profundo entendimiento de su lugar en el mundo. En cada petroglifo se encuentran no solo imágenes, sino también mensajes cifrados del pasado lejano, reflejando los deseos y esperanzas de aquellos que vivieron aquí antes que nosotros. Pero con el paso del tiempo, como en el caso de Rano Raraku, las tradiciones y costumbres comenzaron a desvanecerse. ¿Por qué el culto al ave humano, que alguna vez fue tan importante para la vida de los isleños, comenzó a ser olvidado? Esto podría estar relacionado con cambios climáticos, el inexorable paso del tiempo y las transformaciones que sufrió la misma cultura. Algunos creen que la transición a nuevas creencias religiosas podría haber jugado un papel crucial en la decadencia de estos antiguos rituales. Pero ¿qué ocurrió realmente con la fe de las personas cuando comenzaron a abandonar sus santuarios? Orongo, con sus majestuosas rocas y ruinas antiguas, sigue siendo un lugar lleno de enigmas y preguntas. ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones de aquellos que construyeron estos santuarios? ¿Qué papel jugaban los petroglifos en la vida de los antiguos isleños? ¿Cómo percibían el mundo cuando sus rituales perdían su significado? Cada grieta en la piedra, cada huella en la tierra, nos recuerda cuán frágil puede ser la cultura y cuán rápidamente puede desaparecer en el abismo del tiempo. Quizás aquí, entre estas ruinas antiguas, podamos encontrar las claves para desentrañar los misterios que aún permanecen cerrados. ¿Cuál es el verdadero legado de Orongo? ¿Y cuántas más enigmas esperan ser revelados en esta isla misteriosa? Ahora nos desplazamos al corazón de Micronesia, hacia el enigmático Nan Madol, conocido como la ciudad de los espíritus en las islas artificiales. Este lugar, perdido entre las inmensas aguas del Océano Pacífico, parece esculpido en la misma tela del tiempo. Aquí, entre las ruinas de piedra desmoronadas, respira la historia, llena de misterios y magia. Los monumentos de Nan Madol, construidos con enormes bloques de basalto perfectamente ajustados entre sí, crean una sensación de que la naturaleza misma ha abrazado estas ruinas, dándoles aún más misterio. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear tales estructuras masivas sin tecnologías modernas? Las leyendas cuentan que Nan Madol fue construido con la ayuda de la magia y la fuerza de los espíritus. Los habitantes locales creen que cada una de las 86 islas artificiales que componen esta ciudad fue creada con la ayuda de seres sobrenaturales que ayudaron a los humanos en su búsqueda de grandeza. Imagina, en la quietud de la noche,
Cuando la luna ilumina las paredes de piedra, se puede escuchar el susurro de los espíritus que deambulan entre las ruinas, transmitiendo sus mensajes a aquellos que están dispuestos a escucharlos. ¿Qué propósito se oculta detrás de estos mitos? ¿Qué realmente ocurrió con esta civilización que parecía poseer tanto conocimiento y habilidades? Los investigadores aún no han llegado a un consenso sobre las causas de la desaparición de Nan Madol. Algunos afirman que la ciudad fue abandonada debido a cambios climáticos que llevaron a una disminución del nivel de vida y recursos. Pero ¿cómo pudieron estos constructores avanzados dejar un lugar donde alguna vez crearon su historia? Tal vez en esto se oculta un significado más profundo del que no somos conscientes. Otros científicos sugieren que conflictos internos, o incluso guerras, pudieron llevar al colapso de esta asombrosa ciudad. Pero ¿cómo explicar la desaparición de una civilización entera, si sus logros arquitectónicos seguirán siendo testimonio de su poder durante mucho tiempo? Entre las ruinas desmoronadas de Nan Madol, se pueden encontrar rastros de antiguos rituales que servían como un vínculo entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Cada grieta en estos monolitos parece guardar recuerdos de aquellos que alguna vez vivieron aquí, de sus esperanzas y miedos. Pero ¿qué ocurrió con aquellos que crearon estas majestuosas estructuras? Tal vez sus espíritus quedaron aquí para siempre, protegiendo sus secretos, y solo los más valientes pueden esperar tocar su legado. Pero esto no es la única misterio que oculta Nan Madol. Existen muchas historias sobre que en estas islas no solo habitaban espíritus, sino también dioses que alguna vez descendieron del cielo para dar a los humanos sabiduría. ¿Cómo eran? ¿Y qué lecciones dejaron tras de sí? Los habitantes locales creen que las corrientes submarinas que rodean Nan Madol están llenas de energía y fuerza, y que pueden ser tanto creativas como destructivas. Tal vez esta fuerza atrajo a los antiguos constructores, que deseaban crear un santuario para los dioses, pero también fue la causa de su caída. Con cada año, Nan Madol se vuelve más enigmático, atrayendo la atención no solo de arqueólogos e historiadores, sino también de buscadores de aventuras y de lo misterioso. ¿Cuál es la verdadera historia de esta ciudad? ¿Realmente fue construida con magia? ¿O es solo el producto de la imaginación de aquellos que buscan explicar lo increíble? Cada piedra, cada estructura aquí sigue esperando que sus secretos sean revelados. ¿Cuántas más preguntas guarda esta tierra enigmática? ¿Cuántos lugares más, llenos de misterios sin resolver, esperan ser descubiertos y estudiados? Las preguntas persisten, pero las respuestas, como siempre, no están presentes. Pasando de las enigmas de Nan Madol, vamos a explorar otras islas misteriosas de Oceanía, donde columnas de basalto, como gigantescas guardias, custodian antiguos secretos de la naturaleza. Estas formaciones asombrosas, que se elevan sobre las olas del océano, impresionan por su grandeza y simetría. Los habitantes locales creen que tales estructuras colosales no fueron creadas simplemente por la naturaleza, sino por manos de antiguos gigantes que alguna vez habitaron estas tierras. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales formas perfectas que se integran tan armoniosamente en el paisaje circundante? Algunas de estas columnas, como dedos de piedra, se extienden hacia el cielo, evocando asociaciones con mitos de dioses, descendiendo desde lo alto para dejar huellas de su grandeza en la tierra. Las leyendas afirman que estos dioses, con su increíble fuerza, crearon estas estructuras colosales que ahora sirven no solo como monumentos de su poder, sino también como lugares de adoración para sus descendientes. ¿Qué sería ver cómo levantan sus manos masivas para crear tales obras maestras? Cada columna, cada roca tiene sus características, a menudo causando asombro y admiración. Por ejemplo, en la isla de Pascua se encuentran los famosos Moai, enormes estatuas que parecen haber sido talladas con una precisión increíble. Pero ¿quién pudo crear tales monumentos? Quizás no fueron humanos, sino seres con un poder mágico que podían manejar la piedra como plastilina. Los investigadores que estudian estos artefactos aún no pueden explicar cómo los antiguos habitantes pudieron transportar tales bloques masivos a grandes distancias, dejando solo susurros de leyendas y preguntas sobre el destino de sus creadores. Pero las enigmas no terminan aquí.
En otras islas de Oceanía se pueden encontrar extrañas formaciones geológicas, como columnas formadas por lava solidificada, cuya forma asombrosamente recuerda dedos extendidos. Los mitos locales afirman que estos son huellas de gigantes que lucharon entre sí, y sus puños dejaron tales cicatrices en la superficie de la Tierra. Por un lado, los científicos explican estas formas como resultado de procesos geológicos, pero por otro, ¿quién puede decir que en estos lugares no hubo nada sobrenatural? Imagina el atardecer, cuando el sol envuelve la Tierra con una luz dorada, y las sombras de estas columnas se estiran creando siluetas enigmáticas, como fantasmas del pasado. Los habitantes locales, al pasar por allí, cuentan historias sobre cómo sus antepasados vieron cómo los dioses descendían por estas columnas para realizar rituales y otorgar sabiduría a los hombres. ¿Cómo pudo surgir tantas historias alrededor de tales piedras aparentemente simples? Con cada nuevo descubrimiento, los investigadores se encuentran con nuevas preguntas. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la aparición de estas estructuras? ¿Fueron realmente creadas por gigantes? ¿O solo son el producto de la imaginación de los humanos que intentan explicar lo inexplicable? Algunas teorías sugieren que estas formaciones podrían haber servido como antiguos faros, guiando a los viajeros. Pero ¿cómo se relaciona esto con los mitos sobre la influencia divina? Las enigmas de Oceanía continúan atrayendo a investigadores y amantes de lo misterioso, permaneciendo inescrutables. ¿Cuántas más secretos guarda este rincón del mundo? Y hay lugares donde estas historias puedan ser verdaderas. Quizás bajo cada columna, bajo cada piedra, espera un nuevo enigma que la humanidad apenas comienza a comprender. Y, como en el caso de Nan Madol, las preguntas continúan acumulándose, dejándonos en espera de respuestas que, posiblemente, nunca llegarán. Las ciclópeas murallas de piedra que se elevan en diversas islas de Oceanía no pueden dejar de causar admiración y respeto. Estas imponentes construcciones, como gigantescos escudos, protegen la tierra de las tormentas oceánicas y representan otra de las enigmáticas creaciones de los antiguos constructores gigantes, cuya identidad y destino están envueltos en un manto de misterio. ¿Cómo se construyeron estas murallas con bloques de piedra de colosales dimensiones, cuya masa, según los arqueólogos, a veces supera varias toneladas? ¿Cómo pudieron los antiguos seres humanos, sin disponer de tecnologías modernas, crear tales estructuras grandiosas que aún hoy fascinan a investigadores y viajeros? Las leyendas de los pueblos locales están llenas de historias sobre fuerzas sobrehumanas, capaces de levantar y mover tales pesos. Los mitos afirman que estos gigantescos constructores poseían un don divino que les permitía no solo tallar la piedra con una precisión increíble, sino también moverla a grandes distancias, como si fueran simples cubos de juguete. ¿Quiénes eran estos antiguos constructores? Quizás eran realmente dioses descendidos a la tierra para dejar rastros de su poder, o eran simplemente seres humanos con una determinación y habilidades que nosotros, posiblemente, nunca podremos igualar. Entre las majestuosas murallas, que parecen guardar los secretos del pasado, se ocultan cientos de preguntas. Algunos investigadores sugieren que estas construcciones podrían haber servido como protección contra enemigos, mientras que otros creen que desempeñaban funciones rituales, actuando como santuarios para los dioses locales. Sin embargo, por mucho que intentemos explicar estos enigmáticos monumentos, siempre quedará algo inexplicable que nos causa respeto y admiración. ¿Cómo pudieron los seres humanos, con simples herramientas, crear tales estructuras grandiosas? Se preguntan los buscadores de la verdad. Algunas de estas murallas, como las del Isla de Palau, presentan formas caprichosas talladas con una precisión increíble. Estas ciclópeas construcciones, formadas por bloques perfectamente ajustados, causan admiración y desconcierto. ¿Por qué, a pesar de tantos estudios, nadie puede explicar con exactitud cómo se construyeron? ¿Qué conocimiento y habilidad se requerían para crear tales estructuras que han resistido durante siglos, a pesar de las fuerzas destructivas de la naturaleza? Las leyendas locales cuentan que detrás de cada piedra se oculta una historia sobre un gigante que, utilizando su fuerza, construía estas murallas para proteger a su pueblo de espíritus malignos y enemigos.
Creen que las murallas poseen un poder mágico y que al tocarlas se puede sentir el aliento de los antiguos. Pero, ¿qué si estos mitos solo ocultan la verdad y los verdaderos constructores eran simples seres humanos que alcanzaron alturas increíbles gracias a su perseverancia y trabajo colectivo? Comparando estas murallas con otras similares en todo el mundo, surge la pregunta: ¿son estos los únicos lugares donde se pueden encontrar rastros de tales maravillas? ¿O existen por todo el mundo otros edificios ciclópeos de los que aún no sabemos? Con cada nuevo descubrimiento, nos sumergimos más en el mundo de los enigmas, dejando tras nosotros una cadena de preguntas que, posiblemente, nunca encontrarán respuesta. ¿Cuántas más enigmas guarda este mundo? ¿Y cuántas más esperan ser reveladas en las entrañas de la Tierra? Solo podemos especular sobre cuántas de estas enigmáticas preguntas aún esperan a sus buscadores. Estas ciclópeas murallas no son solo monumentos de la antigüedad, son puertas a un mundo del que sabemos tan poco. Las ciudades sumergidas y ruinas que se ocultan bajo las olas del Océano Pacífico representan una fascinante continuación de nuestras reflexiones sobre las antiguas civilizaciones, cuyos nombres, posiblemente, se han perdido para siempre en los abismos del tiempo. Estos descubrimientos submarinos, como fantasmas de mundos perdidos, elevan a la superficie una serie de preguntas sobre lo que ocurrió con aquellos que alguna vez habitaron estas tierras fértiles. Cada vez que los buzos se sumergen en las profundidades del océano, se encuentran con estructuras misteriosas que recuerdan la grandeza de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada desaparecer, dejando solo restos cubiertos por las olas del mar? Las leyendas locales están llenas de historias sobre tierras sumergidas, como Atlántida, que fueron arrastradas a las profundidades por la ira de los dioses, o catástrofes naturales. Pero, ¿son realmente solo mitos o se basan en eventos reales que ocurrieron hace muchos siglos? En las islas del Pacífico, como Tonga y Fiji, los arqueólogos encuentran rastros de antiguos asentamientos que aparentemente fueron inundados por el cambio del nivel del mar o terremotos. Gigantescos bloques de piedra, que alguna vez formaron las paredes de las casas, ahora están cubiertos de coral y organismos marinos, creando una imagen asombrosa de la unidad entre la naturaleza y lo creado por el hombre. Es increíble, pero las investigaciones arqueológicas submarinas, utilizando tecnologías como el escaneo láser, han permitido a los investigadores descubrir ciudades enteras que, aparentemente, fueron absorbidas por el tiempo. ¿Cómo pudieron los habitantes de estas tierras sumergidas crear estructuras tan complejas que superan incluso nuestras capacidades modernas? Algunos investigadores sugieren que estas ciudades inundadas podrían haber sido parte de una red más amplia de civilizaciones que habitaban en las islas y se interactuaban entre sí. Quizás comerciaban, intercambiaban conocimientos y cultura, creando sociedades prósperas. Sin embargo, ¿cómo pudieron estos pueblos desaparecer tan repentinamente, dejando solo sombras de su grandeza? Las respuestas a estas preguntas parecen escapar de nosotros, dejando solo un velo de misterios. Las leyendas de los pueblos locales cuentan cómo sus antepasados vieron que la tierra temblaba y el cielo se oscurecía antes de que sus casas quedaran sumergidas. Hablan de grandes catástrofes que cayeron sobre sus tierras cuando los dioses se enfadaron con la humanidad. Estas historias se entrelazan con los descubrimientos reales, haciéndonos reflexionar. ¿Y si en estos mitos se oculta una parte de la verdad? Quizás sus antepasados realmente sobrevivieron a una catástrofe de la que aún solo podemos sospechar. Sumergiéndonos más profundamente en este tema enigmático, no podemos dejar de notar que cada descubrimiento submarino abre nuevos horizontes para las investigaciones y pone en duda todo lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones. Las investigaciones muestran que en el fondo del océano pueden encontrarse no solo ciudades sumergidas, sino también artefactos que pueden iluminar su cultura y modo de vida. Pero, ¿cómo pueden estos artefactos cambiar nuestra visión del pasado? ¿Y si contienen mensajes codificados esperando ser descifrados? Pero esto no es la única pregunta que debemos resolver. Pasando de las ciudades sumergidas, consideremos los enigmáticos artefactos encontrados en tierra
que podrían estar relacionados con estas civilizaciones perdidas. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Y qué pueden decirnos sobre los antiguos pueblos cuya memoria se ha perdido? Cada nuevo artefacto descubierto en las excavaciones nos recuerda que apenas comenzamos a comprender las posibilidades infinitas de nuestro pasado. ¿Cuántas más enigmas oculta este mundo y cuántas historias aún no han sido contadas? Solo estamos comenzando a desentrañar los misterios que pueden cambiar nuestra percepción de la historia y de nosotros mismos. Los bosques sagrados con árboles extraordinarios, dispersos por Australia y Oceanía, no son simplemente rincones de la naturaleza, sino verdaderos santuarios vivos donde los espíritus de los antepasados habitan en el mundo material. Estos lugares, envueltos en una atmósfera velada, donde susurran los vientos y el sonido del agua, parecen asomarse a las profundidades del tiempo, abriendo puertas al mundo espiritual. ¿Cómo es posible que precisamente estos árboles se hayan convertido en centros de adoración, fuentes de fuerza y sabiduría para muchos pueblos? Las leyendas de los habitantes locales cuentan que en estos bosques viven espíritus que protegen los conocimientos y tradiciones, transmitiéndolos de generación en generación. No son solo árboles, son guardianes de antiguos secretos, capaces de emanar energía que une a las personas con sus antepasados. ¿Sientes acaso que alguien te observa cuando te encuentras bajo el dosel de estos poderosos árboles? Estos lugares sagrados, como la famosa selva de Bungala en Australia, son conocidos por sus árboles extraordinarios, que, según las leyendas, pueden comunicarse con los espíritus. Los pueblos locales creen que cada rama, cada hoja, puede contarles sobre las vidas de quienes alguna vez habitaron estas tierras. Los árboles con troncos retorcidos y cubiertos de musgo extraño parecen seres vivos dispuestos a compartir sus historias. ¿Cómo han podido estos árboles sobrevivir a través de los siglos, conservando en sus anillos la sabiduría que ni siquiera los científicos modernos han podido comprender? Algunos investigadores afirman que estos bosques sagrados tienen propiedades especiales que pueden influir en la salud y el estado mental de quienes vienen aquí en busca de respuestas. Se dice que al meditar bajo sus ramas, se puede sentir un aumento de energía y claridad mental, como si el espíritu de la naturaleza los llenara de su energía. Pero, ¿y si esto no es solo un mito, sino una realidad basada en la interacción entre el ser humano y la naturaleza en un nivel profundo? ¿Cómo podemos explicar estos fenómenos si la ciencia aún no tiene respuestas a tales preguntas complejas? Las leyendas y mitos sobre los bosques sagrados se entrelazan con observaciones reales. Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo sus antepasados se dirigían a los espíritus de los árboles en busca de consejo, y cómo estos, a su vez, los ayudaban a encontrar el camino en tiempos difíciles. Estos bosques se han convertido en verdaderos hogares de espíritus, donde cada elemento de la naturaleza tiene su propio significado e historia. ¿Cómo han podido volverse tan importantes para toda una nación? ¿Y cuáles secretos aún están ocultos bajo sus densas copas? Sumergiéndonos en estos lugares misteriosos, comprendemos que la conexión entre los seres humanos y la naturaleza es mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Quizás es en estos santuarios donde se encuentran las respuestas a muchas preguntas sobre nuestro pasado y presente. Cada paso sobre el suelo cubierto de hojas caídas, cada respiración de aire fresco en estos bosques, nos acerca a la resolución de antiguos secretos. Pero con cada nuevo descubrimiento surgen más preguntas. ¿Hasta qué punto es profunda esta conexión? ¿Existen lugares similares esperando su momento para revelar sus secretos? Así, los bosques sagrados de Australia y Oceanía no solo son bellos, sino también están llenos de misterios que esperan ser descubiertos. Solo comenzamos a comprender cuánto de lo invisible está relacionado con estos lugares, y cuántas más enigmas esconde la naturaleza, dispuesta a compartir sus secretos solo con aquellos que realmente están dispuestos a escuchar. ¿Cuántos más descubrimientos nos esperan en este mundo donde los espíritus de la naturaleza y los destinos humanos se entrelazan en un baile eterno del tiempo? Los hongos de arenisca, de los que hablan los residentes locales de Australia, no son simplemente formaciones geológicas, sino auténticos artefactos de antiguos mitos que penetran la cultura de los aborígenes.
Estas formas extrañas, que recuerdan a gigantescos hongos, parecen brotar de la tierra, con sus superficies cubiertas de misteriosos patrones y grietas, que según los investigadores, podrían ser resultado de millones de años de erosión. Pero ¿qué es lo que realmente ocultan estas rocas tan peculiares? ¿Cuáles son sus verdaderas raíces en la mitología de los pueblos indígenas australianos? Según las leyendas, estos seres petrificados son el resultado de la transformación de personas y animales en piedra, debido a eventos míticos. Por ejemplo, uno de los mitos más conocidos cuenta cómo un antiguo chamán, con un poder increíble, convirtió a sus enemigos en piedra para proteger a su pueblo. Estos hongos, según los creyentes de las tribus locales, representan a sus víctimas, eternamente petrificadas en la forma de extrañas rocas. ¿Cómo pudo esta historia arraigarse tan profundamente en la conciencia del pueblo que, incluso a través de los milenios, sigue viviendo en sus tradiciones culturales? Estos hongos petrificados, situados en los rincones pintorescos del paisaje australiano, no solo atraen a los turistas, sino que también son lugares de veneración y meditación para los aborígenes. Creen que cada roca guarda recuerdos del pasado, de cómo los antiguos espíritus deambulaban por esta tierra, dejando rastros y misterios. Durante las ceremonias bajo estos hongos, los residentes locales se dirigen a los espíritus, pidiendo consejo y protección. ¿Cómo se puede explicar esta profunda conexión entre los aborígenes y la naturaleza, si se ha transmitido de generación en generación, adquiriendo nuevas interpretaciones y significados? Algunos investigadores sugieren que estos lugares pueden tener una energía especial que influye en el estado psicológico y emocional de las personas. Dicen que, al estar cerca de estos hongos petrificados, se puede sentir algo más que una simple presencia física. Este lugar se convierte en un portal que une lo terrenal con lo celestial, lo material con lo espiritual. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Es posible que en estas formaciones haya un código que aún no hemos descifrado? Los mitos sobre los hongos de arenisca continúan inspirando a artistas, escritores e investigadores que intentan entender qué hay detrás de estos majestuosos formations. Algunos creen que podrían haber sido parte de antiguos rituales, mientras que otros los ven como símbolos de cambio y transformación, como un recordatorio de que todo a nuestro alrededor puede no ser lo que parece. Pero ¿cómo es que realmente aparecieron estas rocas tan extrañas y qué secretos guardan? Al sumergirnos en el estudio de estas misteriosas formaciones, nos encontramos nuevamente con preguntas para las que no hay respuestas claras. ¿Cuántas cosas aún desconocidas están ocultas en estas petrificaciones? ¿Existen en otras partes del mundo mitos similares de los que no sabemos? ¿Son lugares como los hongos de arenisca solo una pequeña parte de la inmensa cantidad de misterios que esperan ser descubiertos? ¿Cuántas maravillas y enigmas aún guarda nuestro planeta? ¿Y cuántas historias como estas esperan ser contadas? Sumergiéndonos en el mundo de los mitos aborígenes y los fósiles, nos encontramos con otro misterio que parece invitarnos a explorar las profundidades de la historia humana y la naturaleza: los piedras resonantes de Australia. Estas formaciones maravillosas, situadas en rincones apartados del continente, emiten sonidos melodiosos al ser golpeadas, recordando una música que parece provenir de tiempos remotos. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se oculta detrás de este fenómeno extraño que genera innumerables preguntas y una insaciable sed de investigación? Los habitantes locales creen que estas piedras no son simplemente formaciones naturales, sino que contienen espíritus que habitan en sus entrañas. Según las leyendas de los aborígenes, cada piedra guarda no solo secretos, sino también melodías que pueden contar historias de tiempos en que la tierra era joven y los espíritus deambulaban por ella, creando el mundo. ¿Cómo están relacionados estos espíritus con los sonidos musicales de las piedras? Quizás nos transmiten sus mensajes, susurrando en un lenguaje de la antigüedad que, desafortunadamente, no siempre podemos escuchar. Las investigaciones han demostrado que los sonidos producidos por las piedras dependen de su estructura y forma. Sin embargo, esto es solo ciencia. ¿Qué magia se oculta en estos sonidos? Algunos investigadores señalan que, al estar cerca de estas piedras, se puede sentir algo más que una simple presencia física.
Es como si fuera la música misma de la tierra, llamándonos desde las profundidades de los siglos, invitándonos a descubrir sus secretos. ¿Cómo es posible esto? Quizás en ello se oculta una sabiduría ancestral que aún no podemos comprender. ¿Existen fenómenos similares en otros rincones del mundo? Al igual que los sonidos de las piedras resonantes, es posible que en otros países haya lugares llenos de música que pasa desapercibida para el hombre moderno. Estos sonidos, tal vez, nos llaman, recordándonos que la naturaleza está llena de misterios y mensajes ocultos. Pero volvamos a las piedras mismas. ¿Cómo se formaron? Existe la teoría de que su peculiar sonido se debe a procesos geológicos únicos que ocurrieron hace millones de años. Pero la ciencia no puede explicar todo. ¿Cómo podemos pasar por alto lo que se considera mítico? ¿Cuántas más incógnitas están ocultas en estas melodías? Es fascinante que incluso los músicos modernos se inspiren en este fenómeno natural, creando obras que intentan capturar esa armonía intangible que emana de las piedras. Quizás es esta música del pasado la que nos une con las antiguas culturas que, a pesar del tiempo, continúan viviendo en nuestra percepción. Pero quedan preguntas. ¿Pueden las piedras resonantes ser un puente entre mundos, conectándonos con los espíritus de nuestros antepasados? ¿Qué más puede ocultarse en las entrañas de nuestro planeta, esperando a ser descubierto? Al seguir las huellas de la antigüedad, comprendemos que cada uno de estos lugares, como las piedras resonantes, es solo una parte de un rompecabezas más amplio que, posiblemente, algún día se completará. ¿Cuántas más incógnitas aún están por descubrirse? ¿Y cuántos más misterios nos esperan más allá del horizonte, abriéndose a aquellos que se atrevan a explorar? Sumergiéndonos en el misterioso mundo de las piedras que resuenan, ahora dirigimos nuestra vista hacia otra parte enigmática del paisaje australiano: los geoglifos. Estas antiguas murallas y dibujos de tierra, como si fueran signos ocultos, se encuentran en vastas extensiones y abarcan toda una región, atrayendo a investigadores y amantes de los misterios por su naturaleza enigmática. ¿Cómo surgieron estos signos misteriosos en la faz de la Tierra? ¿Qué intentan decirnos desde tiempos remotos? Las leyendas locales de los aborígenes afirman que los geoglifos no son solo dibujos, sino símbolos sagrados que los antepasados utilizaban para diversos rituales y festivales. Algunos estudios sugieren que podrían haber servido como orientaciones astronómicas, guiando a los antiguos observadores de estrellas hacia eventos importantes en sus vidas, como el cambio de estaciones o las fases lunares. ¿Cómo podemos entender estos signos dejados en las arenas, si fueron creados para otro tiempo, otra cultura? Quizás en estos dibujos se oculten mensajes que aún no podemos descifrar. Los geoglifos, como el famoso dibujo del lagarto o la gran serpiente, causan admiración y respeto, ya que sus dimensiones y precisión asombran la imaginación. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales obras maestras utilizando solo herramientas primitivas y su propia fuerza? Las teorías científicas ofrecen diversas explicaciones. Algunos investigadores sugieren que los geoglifos eran parte de un complejo sistema de prácticas rituales, mientras que otros afirman que podrían ser representaciones de mitos y historias transmitidas de generación en generación. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Existen aún secretos sin desentrañar ocultos tras estos signos de tierra? Quizás sean como mapas antiguos que indican el camino hacia lugares de poder olvidados que alguna vez jugaron un papel crucial en la vida de sus antepasados. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos por explicar su origen, el misterio persiste. ¿Cuáles eran las intenciones de aquellos que crearon estos signos? Algunos creen que podrían haber sido parte de rituales que unían a las personas con sus antepasados y la naturaleza. Pero, ¿qué sentimos al estar frente a estos geoglifos? ¿Qué emoción nos invade al contemplar estos antiguos creados que, posiblemente, guardan sabiduría y conocimientos perdidos a lo largo de los siglos? Estos signos en la tierra nos recuerdan que nuestra historia está llena de misterios y que, posiblemente, son solo una parte de un cuadro más amplio que aún nos queda por descifrar. ¿Y si miramos hacia otros rincones del planeta? ¿Hay otros geoglifos esperando su momento para contar sus historias?
¿Cuántos otros rituales y símbolos están ocultos bajo capas de tiempo? ¿Y qué significado podrían tener para nosotros hoy? Estas preguntas permanecen sin respuesta, pero cada nuevo descubrimiento nos acerca a desentrañar estos grandiosos enigmas del mundo antiguo. Terminando nuestro emocionante viaje por las antiguas misteriosas civilizaciones de Australia y Oceanía, no podemos evitar reflexionar sobre cuánto aún queda por descubrir y desentrañar en esta tierra enigmática. Los lugares que exploramos, desde los majestuosos geoglifos hasta las misteriosas leyendas aborígenes, parecen abrirnos una ventana al tiempo, recordándonos que la historia de la humanidad está llena no solo de hechos, sino también de profundos símbolos y significados que requieren nuestra atención y comprensión. Qué fascinante es ver que incluso en los rincones más remotos del planeta, donde el tiempo parece detenerse, existen secretos capaces de despertar en nosotros un interés universal por nuestro pasado y lo desconocido. Cada nuevo descubrimiento, ya sea un ritual misterioso o un artefacto enigmático, nos impulsa a seguir investigando, buscando respuestas a las preguntas que nos intrigan. ¿Existen historias similares en otras regiones del mundo, esperando su momento para contar su historia? Estas reflexiones subrayan la riqueza de la cultura humana y la diversidad de creencias que se han formado a lo largo de los siglos. Esperamos que estos lugares misteriosos y sus leyendas os hayan inspirado y que queráis compartir vuestras impresiones en los comentarios. ¿Qué secretos os han impactado más? ¿Qué enigmas del pasado despiertan vuestra curiosidad por saber más? Compartid con nosotros vuestros pensamientos. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal si queréis seguir explorando los fascinantes enigmas de nuestro planeta. Nos esperan nuevos encuentros y descubrimientos que, posiblemente, nos revelarán páginas aún más asombrosas de la historia. ¿Qué otro misterio está oculto en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubierto? Quedaos con nosotros en este emocionante viaje por el mundo de los secretos y enigmas.